buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves, 1 de abril del año 2021, otro mes de enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. Hoy, de manera especial, el segundo momento de nuestra conferencia de prensa estará dedicado al avance del candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02. Para ello, contaremos en el estudio con la presencia de la doctora en ciencias María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02. Esto será, ya lo decíamos, en la segunda media hora del análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, bienvenida, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor. Buen día, Gisela. Ayer lo vimos en las redes sociales. Ya, no me notas que vital estoy hoy. Ese es Soberana 02. La primera dosis. La primera dosis. No del candidato vacunal Soberana 02. Inmunizado todavía, y porque realmente me faltan 2 dosis más. Pero indiscutiblemente ya, a lo mejor es psicológico, pero voy desarrollando anticuerpos que me permitan una protección de este terrorífico virus. Realmente es así. Bueno, ¿Se puso nervioso, doctor? No, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Además, fueron muy amables allí y prácticamente no me dolió el pinchazo, que es a lo que le tiene miedo a la población. Y realmente instamos mucho a que todo el mundo cumpla en su momento. Yo también lo comentaba después en la noche. La ansiedad que tienen las personas, lo llaman continuamente con el interés de ponérsela, porque es una prueba que ha demostrado con todas las 2 primeras fases de su aplicación, y hoy que está aquí la profesora María Eugenia Toledo Romaní, del Centro de Investigaciones, que además ha llevado todo este análisis, excelente epidemióloga además, pues podrá hacer una explicación. Pero yo ayer lo decía, el Instituto Finlay, con una tradición en Cuba y en el mundo, porque también lo dije, el programa de vacunación de Cuba aplica 11 vacunas que protegen contra 13 enfermedades, y de esas 11 vacunas, 8 son de producción nacional, y realmente los resultados que se ha logrado en el control de esas enfermedades demuestran la calidad de esto. Bueno, buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas, a las personas que escuchan la información, y al colectivo de BioCuba Pharma que hoy nos acompaña acá también. El día de hoy todavía con una cifra muy elevada de casos confirmados, y lamentamos el fallecimiento de una persona en el día de hoy. Estamos hablando de una paciente de 81 años del municipio Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, con el antecedente de ser contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, y con un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable. Estamos hablando de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una trombosis venosa periférica del miembro inferior, una insuficiencia venosa, operada de una oclusión intestinal, y realmente era una persona muy vulnerable. Esta paciente comenzó inicialmente con una tos productiva, febrícula, pérdida del apetito, se valoró, se hizo el diagnóstico mediante el PCR como resultado de ser contacto de un caso positivo, se ingresa, y después de una estadía hospitalaria de 5 días, los 5 en una unidad de terapia intensiva, teniendo en cuenta la severidad de las manifestaciones que presentó desde un momento, prácticamente desde el inicio, pues en un momento determinado hace una arritmia cardíaca seguida de asistolia, hace una parada, y lamentablemente no es posible su recuperación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento, como todos los que han ocurrido en nuestro país, y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Hoy Cuba amanece con 23.000
2.333 pacientes ingresados, de ellos 3.362 sospechosos, en vigilancia 15.399 y activos confirmados, personas con PCR positivo ingresados, 4.302, cifra superior en 133 pacientes más a la del día de ayer y que tiene que ver con la alta cifra de casos que se han venido confirmando. Se procesaron 20.914 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular de nuestro país, nuevamente por encima de 20.000. Ahí el profesor Somarriba, director del Centro de Vigilancia, nos decía, estos 20.000 resultaron positivas 1.013 personas con la COVID-19, cifra sumamente elevada y que todavía traduce la también elevada transmisión de COVID que tenemos en nuestro país. La positividad, hoy 38 muestras menos en comparación, 38 casos menos en comparación con el día anterior, pero realmente una cifra que no vale la pena ni mencionar que son menos. La positividad de las muestras, un 4,84%, se acuerdan que ayer estábamos por encima de 5%, pero todavía muy elevada la positividad de las muestras. Se acumulan, era lo que iba a comentar, 3.005.178 PCR realizados en nuestro país y 76.276 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Estamos hablando de un 2,5%. Yo les decía que el profesor Somarriba nos decía que llegamos ya a los 3 millones, un poco que para expresar cómo se ha ido incrementando las capacidades diagnósticas en nuestro país. Y nos decía que llegamos hoy a los 3 millones y nos demoramos para llegar a los 2 primeros millones desde el 6 de febrero del año, desde el 18 de noviembre desde el 6 de febrero hasta el 6, desde el principio de la pandemia hasta el 6 de febrero, pues nos demoramos para tener 2 millones de pruebas realizadas en nuestro país, 78 días. Del 16 de noviembre hasta el día de hoy, un millón. Nos demoramos 254 días. Y llegamos hoy a los 3 millones, a más de 33 millones, después de haber transcurrido 52 días. Eso da la magnitud de cómo ha ido creciendo la capacidad diagnóstica en nuestro país. De todas las provincias se procesaron muestras. Ahí está el gráfico, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río, Camagüey y Granma con los mayores %, también Cienfuegos, y eso está en dependencia de la complejidad epidemiológica de cada territorio. De todos los casos diagnosticados, de los 1.013 diagnosticados, 1.012 casos autóctonos, pacientes producto de la transmisión propia de nuestro territorio, y un paciente que es un caso importado. Ese es el comportamiento que se puede apreciar en el gráfico, el que tenemos en Cuba desde hace más de dos meses, y también se puede apreciar que en el día de ayer una cifra discretamente inferior, pero entre las 4 más altas que hemos tenido en Cuba durante toda la pandemia, por lo tanto todavía muy elevada. Nos ayudaba el geógrafo Roberto González y Cristian a preparar un gráfico que les pediría que lo pongan ahora para demostrar o para tratar de evidenciar gráficamente lo que representó cuando se produjo la apertura de la frontera. Ahí se puede ver
en cuanto lo que está arriba en verde es el comportamiento de la transmisión autóctona, y lo que está abajo en rojo son los importados. Ustedes ven cómo a partir de noviembre, diciembre, se fue incrementando el número de importados y consecuentemente acompañándolo el número de la transmisión autóctona de nuestro país. Ya después, con las medidas de control sanitario internacional, pues realmente cae el número de casos importados. De hecho hoy, de 1013, uno es importado. Eso hace que del 1 de noviembre a la fecha, pues el 15,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba estén vinculados con viajeros internacionales. Ayer, 97,8%, una cifra cada vez mayor, de los casos diagnosticados, contactos de casos confirmados ya previamente, el grupo de mayor riesgo. Eso hace que el acumulado sea el 92,5%. Uno con fuente de infección en el extranjero, y en 21 de los casos investigados, diagnosticados ayer, todavía se trabaja para poder precisar la fuente de infección que ocasionó el diagnóstico. Bien, por provincia, la provincia de La Habana con la mayor cifra, 490. Le sigue Granma con 154, le sigue Matanzas con 96, Santiago de Cuba con 62, Santi Espíritus con 38, Pinar del Río con 35, Camagüey con 30, Cienfuegos 27, Artemisa 21, Mayabeque 13, Ciego de Ávila 11, Holguín y Guantánamo con 10 cada uno, Villa Clara 9 y Las Tunas 7 casos diagnosticados en el día de ayer. El sexo femenino ayer con el 51%, discretamente superior, pero en el acumulado el sexo masculino sigue siendo el 51,1%. 42,8% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos. Ya se acumulan 39.670 personas de las diagnosticadas en Cuba, el 52% que han estado asintomáticos en el momento de su diagnóstico. Por grupos de edades, y hoy también celebramos el 43 aniversario de la Sociedad Científica para el Desarrollo de la Familia, se conoce por SOCUDEF, y además de felicitar a estos colectivos de especialistas que trabajan por el desarrollo de la familia, trasladamos la preocupación y el mensaje de cumplir con todas las medidas para proteger a los niños, a las embarazadas, para proteger a la familia. Y lo decimos porque ahora vamos a ver por grupos de edades cómo los menores de 20 años pues sigue siendo una cifra sumamente elevada. 177 en el día de ayer, que representan un 17,5%. De ellos 168 en edades pediátricas, el 16,6%. Y ya se acumulan durante toda la pandemia 9.139 niños, adolescentes, jóvenes, que es el 11,9% de todos los diagnosticados que han tenido la COVID-19. Activos en el día de hoy, una cifra elevada, 583, y recuperados el 93,6%. De los casos diagnosticados ayer en edades pediátricas, 11 menores de un año, nuevamente una cifra muy alta. Ya se acumulan 482 que son menores de un año. De los 11, 7 menores de 6 meses, con mucho riesgo. Todos contactos de casos confirmados. Es importante destacar, nos decía la doctora Lisset, que 5 pacientes son asintomáticos y son contactos extradomiciliarios. Que uno dice, bueno, ¿y qué hace en tiempos de pandemia de COVID
un niño de esa edad fuera de su ambiente domiciliar. Razones habrá tal vez, no quiero que me tilden de superficial, pero creo que es importante llamar a la necesidad de proteger a nuestra infancia. Y en el día de hoy se incorpora, se mantiene reportada de crítico la adolescente de 13 años que está estable, está ventilándose, y se incorpora un paciente de 1 año con elementos de sepsis que está reportado de grave, pero estable en estos momentos. En el grupo de 20 a 39 años de edad, 303 personas en el día de ayer. En el de 40 a 59, 348. Y el de 60 y más, que no tengo que decir lo vulnerable de este grupo de población, 185 personas diagnosticadas en el día de ayer. Un paciente importado, como ya habíamos dicho, un viajero cubano procedente de los Estados Unidos, de la provincia de Holguín, este viajero, y ayer se diagnosticaron también 4 extranjeros con COVID-19 en Cuba. Una alemana, que es un caso autóctono del municipio Jibara en la provincia de Holguín. Un portugués, también un caso autóctono del municipio Playa, aquí en la provincia de La Habana. Un dijibutiense, también autóctono del municipio Playa, aquí en La Habana. Y un español, que es una transmisión autóctona de aquí, de Habana Vieja, en la provincia de La Habana. Casos autóctonos, 1012. Cifra muy elevada. Pinar de Río, con 35 casos ayer, 63 menos que la jornada anterior. De todas formas, se trabaja para lograr una estabilidad en la reducción que no se ha logrado hasta este momento, aunque ya ayer 63 menos. En Pinar de Río, municipio cabecera, el mayor número 17, Consolación del Sur 9, Guares 5, San Juan y Martínez 3 y Minas de Matahambre 1. Artemisa, 21 casos autóctonos, elevado, pero 3 menos que el día anterior, todavía un tanto disperso, como ha sido característico en esta provincia, en 8 de sus 11 municipios. San Antonio de los Baños con 5, San Cristóbal 4, Caimito y Candelaria con 3, Guira de Melena y Bauta con 2, Bahahonda y Mariel con 1. La Habana incrementa en 16 el número de casos que había tenido confirmado ayer, llega a la cifra de 490, también muy elevada en esta provincia. Ayer se discutió en su Consejo de Defensa un grupo de medidas que se están adoptando, no es que se van a adoptar, que se están adoptando todavía de más intensidad en La Habana para lograr controlar esta transmisión que se ha mantenido en este territorio. Y, como ha sido característico, disperso en sus 15 municipios. Ayer La Lisa con el mayor número, 49, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón con 48 cada uno, Boyeros y 10 de octubre con 42 cada uno, Habana del Este 40, Habana Vieja 38, Marianao 34, Cerro 33, Centro Habana 27, Plaza de la Revolución 20, Centro Habana 29, Plaza de la Revolución 27, Playa 22, Guanabacoa 16 y Regla y Cotorro con 11 casos en el día de ayer. Tomé de la presentación de La Habana un gráfico donde ellos ponen los casos confirmados de COVID por día, que realmente ejemplifica más todo lo que podamos decir de cómo se ha mantenido la transmisión. Porque en él, cuando lo proyecten, se puede ver cómo durante prácticamente más de un mes, más de 2 meses, pues se ha mantenido una cifra elevada de casos diagnosticados diariamente. Ahí se puede ver. Esto recoge ahí los casos desde el principio de año, desde el día 13 de enero. Son casos por día. Y se puede ver
que ha habido momentos con cifras muy elevadas, 520, 560, 568, pero de todas formas no se logra realmente disminuir la cifra de casos por la transmisión que se mantiene y que vamos con la cooperación de todas las personas que vivimos aquí en La Habana y con las medidas adoptadas por su Consejo de Defensa a lograr una disminución. Mayabeque con 13 casos autóctonos ayer, 15 menos que la jornada anterior. San José con 5, Bejucal con 3, Quibicán y Güines con 2 y Jaruco con 1. Matanzas no logra controlar la transmisión que está presentando, 96 casos, 7 más que la jornada anterior, un número elevado en el municipio Jagüey Grande, 35, Matanzas municipio 17, Cárdenas 8, Cárdenas 11, Colón 8, Pedro Betancur 6, Jovellano 5, Limonar 3, igual que Perico, Unión de Reyes 2, Los Arabos y Ciénaga de Zapata 2 también, Calimete y Martí con 1 cada uno. Cienfuegos incrementa en 12 los casos confirmados, 27 ayer, el mayor número en Cienfuegos y Aguada de Pasajeros, 9 en cada uno, Laja 6 y Palmira 3. Villa Clara, aunque tiene un caso más, pero son 9 casos, realmente mantiene control de la pandemia. Ranchuelo con 4, Santa Clara con 3, y Cifuentes y Caibarien con 1 cada uno en el día de ayer. Santi Espíritu, 38 casos, alto, aunque 9 menos que la jornada anterior. El mayor número en el municipio cabecera, Santi Espíritu con 24, Trinidad con 5, Cabaiguán, Jatibonisco con 4 cada uno y Tahuasco con 1. Ciego de Ávila, 11 casos, 1 más, pero ha ido controlando la pandemia, todavía con mucho riesgo. Municipio de Ciego de Ávila y Morón con 4 cada uno. Baraguá, Bolívar y Majagua, 1 cada uno. Camagüey, 30 casos, 4 más. Realmente se trabaja y lo van a lograr, pero todavía muy compleja la situación. Municipio cabecera, Camagüey, que es donde ha mantenido la transmisión más elevada, 28. Minas y Santa Cruz del Sur con 1 cada uno. Y en Camagüey, insistimos, el evento institucional pues también influye en este incremento. Las Tunas con 7 casos, 5 menos que la jornada anterior, provincia que ha demostrado que se puede controlar la pandemia, municipio Las Tunas con 6 y Manatí con 1. Orgüí 9 casos, 4 menos, también ha ido controlando la transmisión que presentó en un momento determinado. El mayor número en el municipio Holguín con 5, Jibara, Franpaís, Vanes y Báguano con 1 cada uno. Granma 154. Todavía una elevada transmisión, todavía no, muy elevada transmisión, incluso superior a la de ayer, que ya había sido alta, con 9 casos más que el día de ayer. Y la mayor transmisión, como ha estado ocurriendo desde el principio, en el municipio Bayamo, con 118 casos diagnosticados ayer. Le sigue Manzanillo con 14, Niquero con 8, Iguaní con 7, Río Cauto con 4, Cauto Cristo con 2 y Bartolomé Mazó con 1. Santiago de Cuba, también con una transmisión que se adoptan medidas, pero todavía muy elevada, 62 casos, 12 más que el día anterior. El mayor número en el municipio Santiago, 36, Palma Soriano con 16, Contramaestre con 7, San Luis con 1 y Segundo Frente con 2. Guantánamo 10 casos, 3 más que el día anterior, pero realmente es una provincia que ha mantenido control de la pandemia después del incremento que tuvo. Y el mayor número en el municipio Guantánamo 8 y Baracoa y El Salvador con 1 cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud no reparta casos en el día, procesó muestras para lo que dice que no se reportan porque no se procesa, se procesaron muestras de este municipio y, como es natural, con una reducción de 4 en comparación con el día anterior. En resumen, La Habana con la mayor tasa, 321,8, Granma también con segundo lugar en la mayor tasa,
La Habana y Granma son las dos provincias de mayor tasa. 321,8, 131,9 y superior a las del día de ayer. Santiago de Cuba en tercer lugar, 108,8, Pinar del Río 96,6 y estas dos provincias discretamente inferior. Cuba, ahí lo tiene, una tasa superior a la del día de ayer, 111, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y la curva de Cuba lo dice todo. Realmente es una curva en la cual se protejan los casos que se confirman y ven que se mantiene elevada. Se mantienen entre los municipios que aportan el 50,6% de la incidencia de Cuba, o 12 municipios. De La Habana 11 y de Granma, igual que ayer, 1, que es el municipio Bayamo. Y los más altos, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro, Matanza, 10 de octubre, Marianao, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, después viene Bayamo, y ya los tres últimos, Habana del Este, Guanabacoa y La Lisa. Esa es la situación que tiene nuestro país, reitero, con una transmisión muy elevada en muchos territorios que hemos ido ejemplificando, ilustrando cuál es la situación. En resumen, Cuba, con 76.276 casos confirmados, se mantiene ingresado 4.302, es el 5,6%. De estos 75.263 casos confirmados, se mantiene ingresado 4.302, es el 5,6%. De ellos 4.228, el 98,2%, con una evolución clínica estable. En el día hubo 879 altas, muy por debajo del número de casos que se confirmó. 134 menos que los diagnosticados. Eso hace que el número de activos siga incrementándose en nuestro país, y es la cifra que tenemos en el día de hoy. Y ya se acumula el 93,7% de todos los pacientes que se han diagnosticado en nuestro país recuperados de la enfermedad, no exentos de secuelas, para que no se siga pensando que es un catarro común, pero recuperados. Con el fallecido que lamentamos al inicio de la conferencia, ya suman 425 en Cuba durante toda la pandemia, una letalidad del 0,55% contra 2,18 en el mundo y 2,40 en las Américas, que es superior. Los 2 evacuados, los 54 retornados a su país, se atienden en las terapias, una cifra sumamente elevada y sumamente riesgosa para la evolución de los pacientes. 74 pacientes confirmados, 8 más que el día anterior. Un crítico más, 31 en total, y 7 graves más, 43 en total. Y en el gráfico final de Cuba, que dice lo complejo que ha sido este tercer incremento de casos que hemos tenido en nuestro país, a partir de la segunda quincena de noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí se puede ver, marzo, cerrando con 25.686 casos, pues realmente es el mes de mayor incidencia en nuestro país desde el comienzo de la pandemia. Es verdad que marzo tuvo 31 días, siempre lo decimos, y febrero 28, pero un compañero de aquí que nos acompaña y nosotros también lo revisamos, y en el mes de febrero, que había sido el más alto de toda la pandemia, se promediaron 828,5 casos por día, y en el mes de marzo 828,5.
una cifra muy elevada. Y en el mes de febrero, 821,6. O sea, no es solo que el número de días sea muy elevado, más elevado, sino que también se promedió un número mayor. En resumen, situación de Cuba. Muy compleja, trabajar, a cumplir las medidas, seguir apretando y a cumplir con la vacunación de nuestra población, que quizás no, más adelante, cuando logremos un % superior de la población inmunizada, se empezará a disminuir. Pero todavía para eso, lo único que seguimos teniendo es esto, el distanciamiento y las soluciones antisépticas. El mundo, para poder resumir ya, los 190 países y los 29 territorios, con más de 500.000 de casos confirmados ayer, más de 586.000 casos, casi 587.000, pues ya la cifra con 22.172.948 de casos confirmados y con más de 11.904 fallecidos, pues ya se suman 2.821.472. Las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, con el 43,98% de todos los casos reportados en el mundo, ya la cifra total alcanza 56.826.320 casos. Y con los 6.358 personas que fallecieron ayer en nuestra región, pues ya la cifra alcanza 1.366.437 casos que han perdido la vida en la región de las Américas con la COVID-19. Finalmente, los países con mayor cantidad de casos que se reportaron ayer, Brasil nuevamente a la cabeza con el 14,3%, Estados Unidos con el 10,7% y la India en tercer lugar. Le sigue Francia, Turquía, Polonia, Italia, Alemania, Argentina y Ucrania. Y los de mayor número de fallecidos, pues ahí lo tienen también. Brasil nuevamente a la cabeza, Estados Unidos le sigue en segundo lugar, Brasil a la cabeza, Estados Unidos, la India, Francia y Turquía. Son los de mayor número, Brasil en primer lugar, Estados Unidos, México, Polonia e Italia. En resumen, Gisela, para darle paso a la doctora María Eugenia, pues una alta complejidad epidemiológica en nuestro país, que la vamos a resolver, no tenemos la menor duda, pero manteniendo un número de medidas e incrementándolo y adelantando con nuestra inmunización. Continúa siendo muy tensa la situación epidemiológica en el país, doctor. Le agradecemos por este resumen apretado hoy de las principales variables epidemiológicas. Por supuesto, para darle paso al segundo momento, lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. La Nación hoy reporta 1.013 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 por 2 jornadas consecutivas. La Nación con más de 1.000 casos. Atención a la familia cubana, es momento de no descuidar ninguna de las medidas higiénico-sanitarias indicadas. Por supuesto, hoy también un día triste con un fallecido como consecuencia de la enfermedad. Tendremos un segundo momento dedicado al tema de la vacunación, que gran expectativa genera entre nuestra población. Usted nos acompaña tras la pausa. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo.
Y estaremos hablando en este segundo momento ya habitual en esta semana. Tuvimos el lunes, hoy jueves, dedicado al tema de la vacunación. La ruta de la vacunación masiva anti-COVID-19, pero esta vez centrado en uno de nuestros candidatos vacunales, Soberana 02. Soberana 02, que fue el primer candidato vacunal cubano en recibir el permiso de la autoridad regulatoria para avanzar a ensayos clínicos fase 3, ayer con un hito importante, puesto que se vacunaba el sujeto número 44.010 en recibir la primera dosis de Soberana 02, todo un acontecimiento que estuvimos siguiendo en el municipio de 10 de octubre, en la capital del país. Nos acompaña para hablar sobre este hito y también sobre otras características de este ensayo clínico fase 3 de Soberana 02, también de los estudios de intervención, la doctora en ciencias María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02, y se ha incorporado también en nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Doctora, bienvenida. Es la primera vez que está con nosotros, pero no es la primera vez que está hablando al pueblo de Cuba sobre la vacuna cubana Soberana 02, en este caso el candidato vacunal Soberana 02. Bienvenida, muy buenos días. Y la primera pregunta para iniciar nuestro diálogo sería: ¿cómo se ha diseñado el ensayo clínico fase 3 de Soberana 02, que ya ayer veíamos que arribó a un hito importante, a un suceso muy importante esperado también allí por los científicos del Instituto Finlay de Vacunas? Buenos días, Gisela. Buenos días también a toda la teleaudiencia. Agradecida de poder estar con ustedes y de poder de nuevo estar frente a nuestro pueblo refiriendo sobre los avances en la estrategia de evaluación clínica del candidato vacunal Soberana 02. Voy a empezar con el término que usaste, hito, un poco para que el pueblo sepa a qué se refiere este gran hito. Evidentemente estamos viviendo un hito científico, un hito de gran importancia en la vaccinología cubana, creo sin precedentes, y el hecho de haber podido tener candidatos vacunales en apenas 9 meses de una lucha intensa por ayudar a nuestro pueblo en esta pandemia que estamos viviendo y que tanto nos ha afectado. Pero también estamos viviendo un hito de organización del sistema de salud, de organización del pueblo, en función de conseguir que realmente Cuba pueda tener un candidato vacunal que proteja realmente a la población. Y ese hito que estamos viviendo, y antes de salir de mi casa mi hija me decía: por favor, mamá, no dejes de agradecer a este pueblo que es muy grande, porque este pueblo ha sido el actor principal de este gran hito. Y este hito, bueno, ayer lo vimos digamos, representado en ese candidato 44.010, que era nuestra meta. Recuerdo que en la mesa redonda hace menos de un mes hablamos de complejidades y hablamos de lo complejo que representaba involucrar 44.010 personas en un ensayo clínico. Tenemos las imágenes, doctora, porque aquí se muestra Fidel Saborí, que fue este sujeto número 44.010, ¿no? Para ilustrárselo también a toda la población que nos sigue. Y bueno, ese representaba una complejidad inmensa, y ayer se publicaba en las redes. En apenas 18 jornadas, 18 días de vacunación, conseguimos involucrar 8 municipios de la capital. Dentro de esos 8 municipios, 31 sitios clínicos, y dentro de esos 31 sitios clínicos, 48 vacunatorios. Ha sido un gran esfuerzo del sistema de salud para tener equipos de investigación preparados que permitieran evaluar a los sujetos antes de entrar a la vacunación, consultar cada una de las enfermedades que pudieran tener o las preocupaciones, conseguir el consentimiento informado de esas personas, aún sabiendo que podían ser vacunados con placebo, porque es una exigencia para las vacunas poder demostrar la eficacia cuando se compara con un placebo. Y aún sabiendo todo eso, no nos faltaron candidatos, no nos faltaron personas que dijeran: yo también quiero estar. Por el contrario, muchos otros municipios de la capital también querían ser parte de este estudio, de este diseño, pero solo 8 municipios, incluso coincide con que sean los de mayor población. Sí, no es que coincida, es que justamente los estudios de eficacia clínica son diseñados teniendo en relación la población que puede aportar en términos de poder contribuir a la evaluación, pero también la carga de incidencia que tienen esos municipios. Es decir, los municipios que fueron seleccionados son municipios que durante la pandemia han mostrado la mayor carga en términos de número de casos reportados. Y por tanto,
uno, tenían un elevado riesgo epidemiológico y un elevado riesgo en términos de la crisis sanitaria que se genera por los casos, por los fallecidos, por los casos graves, pero también tienen una gran densidad de población. Estas enfermedades virales se relacionan con la densidad de población y también con la movilidad de esa población. Entonces no es una casualidad que estos 8 municipios hayan sido seleccionados. Lo que sí era importante era en el menor tiempo posible preparar todos los vacunatorios, preparar todos los equipos, cumpliendo las exigencias regulatorias y las exigencias éticas y las exigencias del sistema de salud para poder enfrentar en el menor tiempo posible el proceso de captación de esas personas y administrar la primera dosis de la vacuna. Como tú decías, el hito de ayer es el completamiento de las captaciones de las personas que van a participar y la administración de la primera dosis de la vacuna. Esto es un estudio que continúa, porque como sabes, en los esquemas hay esquemas de 2 dosis y esquemas de 3 dosis, y por tanto esto va a continuar a partir de cada una de esas personas ya forman parte de este estudio clínico. ¿Cómo se ha diseñado, doctora? Porque sabemos que son 3 dosis, ayer concluía la primera dosis. ¿Cuándo comenzará la segunda? Sí, nosotros lo habíamos referido antes también en la mesa redactora. Esto es un esquema de 3 dosis, es decir, 0, 28 días y después día 56. Pero tenemos 2 grupos, un grupo que va a recibir 2 dosis de la vacuna y un grupo que va a recibir 3 dosis de la vacuna. Y un grupo que va a recibir placebo. Entonces, ¿cómo se sabe quiénes reciben 2, 3? ¿Es objetivo también del ensayo? Sí, este estudio inicialmente fue diseñado a ciegas. Es decir, en este momento cada uno de los individuos que entra al ensayo clínico tiene un número de inclusión. Y a partir de ese número de inclusión es que se asigna a uno de los grupos. Así que si el individuo es el 658, es el 658 durante todo el ensayo. Y la vacuna 658 le corresponde a ese individuo siempre. Pero el estudio va a seguir a ciegas hasta que se complete el esquema. Una vez que se complete el esquema, entonces se develan los códigos y se sabe a quién le tocó el candidato vacunal y a quién le tocó el placebo. Y por supuesto, el que está en un esquema de 3 dosis debe completar el próximo esquema, la próxima dosis. Un elemento importante es, y representa el beneficio, digamos, personal de las personas, es que las personas que recibieron placebo al final del estudio van a ser beneficiadas con el esquema que mejor resultados tuvo en términos de eficacia. Es decir, una vez que completa el seguimiento. Y los individuos que recibieron 2 dosis y se demuestra que el esquema es mejor, es el de la tercera dosis, pues recibirán también su tercera dosis. Muchos usuarios en redes sociales, doctora, se conectan a esta hora por el tema, que es muy interesante. Una de esas preguntas que nos han transmitido incluso desde el inicio de la presentación de la conferencia de prensa es cómo se logra saber, doctora, y tener confianza de que no se confunden los voluntarios con placebos, con las dosis de soberanas. Puede ser obvio quizás para los científicos, pero para la población, ellos tienen dudas sobre este tema. Sí. ¿Se podrá confundir con la exigencia de este ensayo clínico placebo y soberana 02? No hay posibilidad de confusión. Igual que te decía que hay muchas personas trabajando de frente a los voluntarios, hay muchas personas detrás asegurando que esto funcione bien. Y ahí está Encomé, ahí están los trabajadores del Instituto Finlay que están asumiendo todo el proceso de codificación. Ahí estamos muchas personas que ya hace muchos meses que no descansamos para que todo funcione. Además están las inspecciones que recibimos del centro de la agencia reguladora, está todo el monitoreo que es conducido por el Centro para el Control de los Ensayos Clínicos, el CENSEC. Es decir, hay muchos mecanismos de aseguramiento que garantizan que un sujeto que entra con un número y a partir de ese primer número es que se le asigna un esquema, ese esquema se respeta y si iba a recibir placebo, va a recibir sus 2 dosis de placebo y si iba a recibir vacuna, va a recibir sus dosis de vacuna. Seguimos en placebo. Cuando el voluntario sabe que fue placebo, ya se le comunica que ha sido placebo. ¿Cuál es el proceder después? El individuo, cuando se le comunica, es decir, él va a ser seguido en el tiempo, según establece el protocolo, hasta 3 meses de seguimiento. Y una vez que este periodo se completa, él va a recibir las dosis de vacuna. Y se le comunica que va a recibir las dosis de vacuna. Es decir, nadie sale del estudio sin haber recibido el esquema de vacunación que está establecido y que además va demostrando en términos de eficacia que es el que mejor funciona. Hay una cosa importante y es que este estudio ha sido diseñado con un diseño adaptativo, un poco para que la población entienda, es que vamos a hacer estudios intermedios sobre el funcionamiento de la vacuna. Y probablemente no haya que llegar al final del estudio para saber ya la eficacia y entonces
poder registrar la vacuna y que ella pueda usarse por toda la población. Entonces, aunque está previsto para una duración, un seguimiento de los sujetos, esto puede ser mucho menos si nosotros en esos estudios intermedios demostramos que realmente la vacuna funciona en términos de eficacia. ¿Cuáles son los eventos adversos que se han tenido? También sobre qué pasará si un voluntario da positivo. Estaremos conversando, doctora, en breve. También le pedimos a aquellos televidentes y usuarios en redes sociales que se conectan con nuestro espacio, que nos escriban en este momento. Aquí tenemos presente a la doctora María Eugenia Toledo, quien es investigadora principal de los ensayos clínicos del candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Que me asustan las vacunas. Toda mi infancia llorando cuando toca la vacuna. Mi larga infancia temiendo que me toque la vacuna. Y ahora resulta que sueño y deseo que me pongan una. Aquí está mi brazo. Si es solo un pinchazo. ¡Bicharraco, estás perdido! ¡Qué pena, qué papelazo! ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo batazo. Y el corona se va, se va, se va. ¡Se fue! ¡Qué jonronazo! Los chamaquilis con su picardía, y nos encanta siempre este spot durante nuestra conferencia de prensa. Continuamos hablando con la doctora María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02. Nos han entrado un grupo de preguntas, pero dejábamos en el tintero unas 2 preguntas que ya habíamos recibido. Doctora, ¿qué sucede si un voluntario da PCR positivo durante el ensayo? ¿Cuál es el proceder? ¿Se suspende el seguimiento luego por cada una de las fases del ensayo clínico? Sí. Los sujetos pueden dar PCR positivo durante el ensayo clínico. Primero porque para realmente proteger contra la enfermedad sintomática hay que completar el esquema de vacunación. Pero pueden dar PCR positivo porque, como habíamos explicado también, la variable principal es evitar la enfermedad, pero el sujeto puede infectarse. Por eso no se descarta que pueda ser que puede infectarse. Por eso es importante cumplimentar el efecto de la vacuna con todas las medidas de protección para evitar la infección y todo lo que se ha previsto y todas las medidas que ha previsto el país para evitar la infección. Porque lo que se debe demostrar, doctora, usted me aclara, es que después de las 3 dosis es que proteja la vacuna, ¿no? Sí. No basta con una dosis. No basta con una dosis. Nosotros de todas formas estamos evaluando cuál es el efecto 14 días después de la primera dosis, cuál es el efecto después de la segunda dosis. Pero se sabe que para evitar la enfermedad sintomática el sujeto debe completar su esquema de vacunación. Ahora, el sujeto puede dar positivo entonces durante el ensayo y lo que se aspira es que ese sujeto no transite a formas graves de la enfermedad, es decir, se quede en formas asintomáticas o en formas sintomáticas leves. Y por eso se le está dando toda la atención hospitalaria, todo el seguimiento hospitalario para ver cómo es la evolución de los sujetos. Ahora, si el sujeto da positivo, sí, se interrumpe el tratamiento de la vacunación. Porque el esquema previsto para sujetos que se infectan, ustedes saben y se ha reportado también en los medios, es el uso de Soberana Plus en unas dosis. Que el objetivo es incrementar significativamente sus títulos de anticuerpos, que ya se despertaron, digamos, por el efecto de la infección, e incrementarlos y hacer que esos anticuerpos sean neutralizantes. Entonces, como criterio en el estudio, si el sujeto sale positivo, pues entonces se interrumpe el tratamiento y será seguido como parte de nuevos estudios, como han oído hablar también recientemente, se está previendo los estudios en convalecencia. ¿Han tenido ustedes casos positivos, doctora? Sí, hemos tenido casos positivos. ¿Después de vacunados? Sí, hemos tenido casos positivos. Recuerda que esto solamente llevamos 3 semanas de haber comenzado la vacunación. Es decir, sí hemos tenido sujetos con antígeno positivo y sí hemos tenido sujetos con PCR positivo. La buena noticia es que la mayoría de esos sujetos han sido formas muy leves de la enfermedad. Otra pregunta, ¿a dónde debe dirigirse un voluntario en caso de un efecto adverso? Sería la primera. ¿Han tenido efectos adversos? ¿Han sido graves? Sí.
Posterior a la administración de la vacuna siempre se reportan eventos adversos. Eventos adversos que son esperados, como por ejemplo el dolor en el sitio de la inyección, un poco de inflamación en el sitio de la inyección, el malestar general, un poco de fiebre que puede dar también. Y sí hemos tenido eventos adversos. No hay ninguna vacuna que no tenga eventos adversos. Lo importante es que la mayoría, más del 82% de los eventos adversos que hemos tenido han sido eventos adversos leves. Y los eventos adversos que hemos tenido reportados como graves, pero es en ensayos clínicos, el solo hecho de que usted se hospitalice, eso se considera un evento adverso grave, y si tiene antígeno positivo y se hospitaliza, entonces se considera evento grave, han estado asociados a eso, a hospitalizaciones por antígenos positivos. En el caso de un voluntario que tenga un tatuaje en la zona de vacunación, esta es una pregunta, doctora, que nos realizan muchos televidentes. ¿Por qué no se puede vacunar? Sí, es lógico que se pregunte, porque incluso en los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2, el hecho de tener tatuajes en los dos brazos era un criterio de exclusión. Y es un criterio de exclusión porque estamos hablando de un ensayo clínico, no estamos hablando de una vacunación masiva, donde usted puede administrar la vacuna en otra zona del cuerpo o incluso en esa zona. Pero en los ensayos clínicos es muy importante vigilar los eventos adversos que se producen. Entonces, en esos grandes tatuajes que no permiten visualizar la región del deltoide, pues usted no puede administrar la vacuna y saber si se produjo o no un evento adverso. Entonces, pueden tener un tatuaje pequeño, pero los grandes tatuajes en los dos deltoides están siendo considerados como criterios de exclusión. ¿Están conformes los científicos del Instituto Finlay de Vacunas y de todos aquellos que han participado también en la confección de Soberana 02 hasta el momento con los resultados que van obteniendo? Mira, yo decía en la mesa redonda y también hablamos cada día, esto es una experiencia sin precedente. Es una experiencia sin precedente porque ha sido un proceso de involucrar a la sociedad en función de un fin. Están las universidades vinculadas a todo el proceso en la coordinación de los sitios, están los institutos, está el Instituto Finlay, todos los centros que están vinculados, está todo el sistema de salud que se ha crecido en este sistema. Y hay dos cosas. Uno, los resultados que estamos obteniendo son bien alentadores en términos de seguridad del producto y en términos de la respuesta inmune que se está generando. Dos, hay mucha confianza del pueblo y eso hace que las pérdidas en el estudio puedan ser menores. Las personas quieren seguir. Ayer yo salía de un vacunatorio y una señora estaba comunicándose por teléfono por las redes y decía, ya hace una hora que me vacuné y no me pasó nada, no me ha pasado nada. Y yo le dije, y no te va a pasar. Y me dijo, gracias, doctor. Hay mucha confianza del pueblo porque también hay mucho rigor en la ciencia que se le está poniendo a estos estudios. Entonces sí, son muy alentadores los resultados de fase 1, los resultados de fase 2. Después de más de 44.000 dosis aplicadas. Pero algo de lo que no hemos hablado, hoy tenemos un grupo muy importante del personal de salud y de los centros de la biotecnología cubana ya administrándose la vacuna. Y cuando te hablo de eventos adversos, te hablo de eventos adversos de más de 100.000 dosis aplicadas. Entonces, estamos apostando a un candidato vacunal muy seguro y a un candidato vacunal que, como decía, nos va a hacer más inmunes y más felices. Eso esperamos. El estudio de intervención. Y usted ahí introducía el estudio de intervención para profesionales de la salud, también para aquellos los que laboran en el sector de la industria biofarmacéutica cubana, que también han participado en el desarrollo de los 5 candidatos vacunales anti-COVID-19 con los que cuenta nuestra nación. Ese estudio de intervención, también háblenos un poco de su diseño y cómo han recibido ustedes también la retroalimentación por parte de los trabajadores de la salud. Sí, hoy todos sabemos que hay grupos poblacionales que están expuestos a mucho mayor riesgo por dos cosas. Uno, porque se exponen todos los días a la atención de los enfermos, no solamente en zonas rojas, también en la atención primaria de salud, porque hay pacientes asintomáticos. Y los centros de la biotecnología, porque en este hervidero de personas queriendo hacer, pasan muchas horas en esos centros intentando luchar, intentando hacer vacunas, intentando hacer diagnosticadores. Y bueno, se ha diseñado un estudio de intervención aún antes del registro del producto, es decir, con los resultados ya de fase 1, de fase 2, con el objetivo de proteger estos grupos poblacionales que no solamente se enferman, sino también que contribuyen de manera importante a dispersar la epidemia, porque en un centro de estos trabajan personas de todos los lugares. Entonces, pero este estudio de intervención no fue diseñado solamente para ellos.
En la próxima etapa de este estudio, cuando ya se complete todo lo que se refiere a hospitales y a la atención, se van a ir incluyendo paulatinamente todos los municipios de la capital. ¿Y grupos de riesgo? Diferentes grupos de riesgo, pero también es una intervención poblacional, donde hemos dividido las fuerzas entre el candidato vacunal Soberana 02 y el candidato vacunal Abdala, es decir, un grupo de población va a recibir el candidato vacunal Soberana 02 y el otro vacunal. Pero el objetivo es que al final toda la población de la capital, con el riesgo que tiene, pueda quedar protegida de alguna manera con uno de los dos candidatos vacunales. Este estudio no tendrá placebo. No. Este estudio de intervención no tiene placebo. Este estudio está concebido con el esquema de 3 dosis, es decir, 2 dosis de Soberana 02 y 1 dosis de Soberana Plus, que ha demostrado ser el candidato vacunal donde se incrementan significativamente los anticuerpos neutralizantes después que ha sido previamente vacunado el individuo, una prima vacunación con Soberana 02. Doctora, primero felicitarla por todos estos resultados, usted que está a cargo del diseño de la estrategia de ensayos clínicos, y también agradecerle por contestar cada una de las preguntas que también los televidentes nos transmiten, en este caso para aclarar dudas sobre el curso de los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 y también de estos estudios de intervención. Agradecerle su presencia. Hoy estuvimos conversando sobre el candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02 con la doctora en ciencias María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos. Muchas luces de esperanza nos ha abierto en este espacio la doctora, justamente porque Soberana 02, el primer candidato vacunal anti-COVID-19 que se inscribió en América Latina, ya está dando muchísimos resultados sin reacciones adversas. Hay conformidad entre los líderes de este proyecto del Instituto Finlay de Vacunas. Usted siempre conéctese con nuestra conferencia de prensa, especialmente lunes y jueves, porque después de la primera media hora del análisis de la situación epidemiológica, siempre estaremos mostrando algunos datos sobre el esquema, la estrategia nacional de vacunación anti-COVID-19. Se abre así un nuevo camino, se abre un camino de esperanzas en la jornada en que Cuba reporta 1.013 casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente un fallecido como consecuencia de la enfermedad. Son buenas noticias. Hoy se inyectaba, hoy veíamos también la noticia de que el profesor Francisco Durán García recibía la primera dosis de Soberana 02 en el día de ayer y hablaba incluso de sus expectativas con este candidato vacunal anti-COVID-19. De esta forma estamos poniendo punto final. Doctora, muchísimas gracias nuevamente, reiterada. Nuestro colectivo también quería felicitarla, me lo dicen por interno. Así nos despedimos, nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.